Bueno, hoy vamos a empezar avanzando las progresiones aritméticas. En lo posterior a esto vamos a simbolizar como PA. ¿Qué es una progresión aritmética? Podemos decir es una sucesión de términos donde cada término es igual al anterior más una constante. Constante la vamos a designar como D, llamada diferencia común. Bueno, interpretemos esto que hemos escrito. Si decimos el primer término que sea A, el siguiente va a ser igual al anterior más esa constante. Entonces, A más D. El siguiente va a ser igual al anterior más nuevamente la constante. Entonces tendríamos A más 2 veces D. El siguiente va a ser igual al anterior más una vez D. Entonces A más 3 veces D. Y así sucesivamente tenemos los términos que forman la progresión aritmética. Vamos identificando estos términos. Si decimos A es el primer término, A más D es el segundo, el tercer término, el cuarto término, yo quiero en forma general que escribamos un término enésimo. Entonces el término enésimo, ¿qué forma tendrá? ¿Qué estructura? Veamos, el primer término A, simplemente A, podemos decir el primer término A más 0 veces D. O sea, el primer término 0 veces D. El segundo término 1 vez D. El tercero 2 veces D. Se baja en un hito. El cuarto 3 veces D. Entonces, en todos los términos tenemos a A. El término enésimo va a ser n menos 1. Se baja en un hito. N menos 1 veces D. Esta es la estructura de una progresión aritmética. Vamos dándoles nombres. Vamos a decir, al primer término lo vamos a llamar el L1, al segundo el L2, el L3, el L4, este va a ser el LN. Entonces, vamos anotando acá lo que nos interesa. Vamos a resumir una serie de relaciones que nos van a permitir hacer luego ejercicios. El primer término, L1 es A, primer término. El término enésimo, el LN, es A más N menos 1 veces D. Término enésimo. Término enésimo. Ahora, vamos a ver una propiedad. Si restamos un término posterior de uno anterior, por ejemplo, voy a restar el término L2 menos el L1. El L2 tiene
en la forma A más D menos el L1 que es A. En esta resta A con menos A se cancela y nos queda simplemente D. Voy a restar ahora el término L3 menos el término L2. El L3 es A más 2 veces D menos el L2 que es A más D. Desarrollando esto tenemos A más 2 veces D menos A menos D. Haciendo operaciones algébricas, A con menos A se cancela, 2 veces D menos D nos queda simplemente D, igual que hace rato. Si restamos el L4 menos el L3, ¿qué vamos a obtener? El L4 es A más 3 veces D menos el L3 que es A más 2 veces D. Haciendo operaciones o desarrollando vamos a tener A más 3 veces D menos A menos 2 veces D. Reduciendo términos, A con menos A se cancela, 3 veces D menos 2 veces D nos da siempre D. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? Restando un término posterior de uno anterior, siempre obtenemos la diferencia, la constante que le hemos llamado diferencia común. Por eso recibe el nombre de diferencia común. Entonces, la propiedad podemos resumirla acá. L2 menos L1 es igual a L3 menos el L2 es igual al L4 menos el L3 y así sucesivamente, la diferencia común. Ahora viene acá una anécdota. ¿Dónde surgen las progresiones aritméticas? Les voy a comentar la anécdota que es bastante interesante. Resulta que, bueno, en las épocas antiguas, donde no había calculadoras, había un profesor que no había preparado su clase. Y va pensando en el camino, ahora, ¿cómo salvo la situación? Eran niños de 9 años sus alumnos. Dice, ya sé, les voy a decir que sumen los números del 1 al 60. O sea, el 1 más el 2 más el 3, más sucesivamente, hasta el 60. No había calculadoras, eran niños de 9 años. Dice, los niños al comienzo parece fácil, ¿no? 1 más 2, 3, 3 más 3, 6 y así sucesivamente. Calcula más o menos, van a estar las 2 horas de clases haciendo la operación. Cuando a los 10 minutos, uno de los niños le dice, profesor, he acabado. Le lleva el resultado y el profesor piensa que este alumno se está haciendo la burla de él. Lo castiga. Lo manda a un rincón con orejas de burro, todos sus compañeros se ríen. Bueno, pasadas las 2 horas más o menos, los alumnos más aventajados comienzan a darle el resultado. Y el resultado coincidía con el resultado que había sacado el niño que lo ha mandado a castigar. Un poco arrepentido, el profesor le dice, a ver, niño, ven, ¿cómo has hecho? Y el niño agarra su tiza y dice, yo he puesto los números 1, 2, 3, hasta la mitad, hasta el 30. Están los primeros 30 números. A partir de ahí, abajo he puesto del 31, pongamos acá el 29, del 32, y así sucesivamente. El último número era el 60, el 59, el 58. Los ha ordenado los 60 números, la mitad arriba y la otra mitad abajo, pero empezando abajo del menor al mayor. ¿Qué observa este chico? Tenía que sumar los 60 números. Si suma 60 más 1, 61. 59 más 2, 61. 58 más 3, 61. Siempre daba 61. 29 más 32, 61.
30 más 31, 61. Bueno, hace esa observación. ¿Y qué le queda? ¿Cuántas veces 61 tiene acá? Tiene 30 veces. Entonces agarra 61, multiplica por 30, y esa multiplicación es sencilla. 3 por 1, 3, 3 por 6, 18, y este es 0. El resultado era 1830. Bueno, un poco arrepentido el profesor por la iniciativa del muchacho de obtener la suma de los 60 números en forma inmediata. Con el razonamiento que hizo, era un razonamiento bastante lógico, bastante aceptable. Arrepentido, el profesor lo lleva a la dirección, le explica al director lo que había pasado, cómo lo había castigado al niño, y agarra un chicote, le da al niño y le dice: castígame, como te he castigado. Bueno, ahora, ¿quién era ese niño? Era Carl Friedrich Gauss. Uno de los más grandes matemáticos de la historia. Ahí es donde surgen las progresiones aritméticas, porque fíjense, el 2 es igual al anterior más una diferencia común que sería el 1. 1 más 1, 2. El 3 es igual al anterior más la diferencia común que es el 1. Esa es una progresión aritmética. Y ahí surgen precisamente las progresiones aritméticas. Esta lógica que agarró Gauss nos sirve para deducir la relación que nos permite sumar los n términos de una progresión aritmética. Vamos a agarrar la misma lógica para encontrar una relación que nos permite encontrar la suma de una progresión aritmética. Esto ya lo voy a borrar. Yo lo que quería decirles, jóvenes, en los exámenes yo les doy con consulta. Pueden consultar el cuaderno. El anterior semestre, lo que yo he podido ver, muy pocos tenían cuaderno. Entonces le vamos a asignar un puntaje al cuaderno. Le voy a dar 20 puntos del promedio final de la materia, al que tenga cuaderno al día. Porque les voy a exigir un poquito que lo que yo estoy escribiendo, cópiense en un cuaderno. Es una herramienta luego el cuaderno que les va a servir el resto de su vida profesional. Cualquier dato van a tener que consultar y ya saben dónde poder encontrar. Entonces le vamos a asignar un puntaje al que tenga cuaderno al día. ¿De acuerdo? Bueno, vamos deduciendo la relación para la suma de una progresión aritmética. La vamos a designar con la S. S sub n, la suma de n términos de una progresión aritmética. Bueno, es sumar estos términos. A más D más A más 2 veces D. Ya, más, pongamos el penúltimo término. Este es el último, el penúltimo va a ser una vez menos D. Entonces, A más N menos 2, N menos 2 veces D. Y el último es el que tenemos acá. A más N menos 1 veces D. Están los n términos de la progresión aritmética. A seguir, voy a escribir también la suma de los n términos, pero empezando del último al primero. El último término es A más n menos 1 veces D. El anterior es A más n menos 2 veces D. Y así sucesivamente. El segundo término vendría aquí, A más D. Y finalmente el primer término, más A. Están los n términos de la progresión aritmética que queremos sumar. Ahora vamos a agarrar la lógica de Gauss. Vamos a sumar por columnas. Si sumamos la primera,
la suma de n términos más la suma de n términos nos da 2 veces la suma de los n términos. Luego, vamos a sumar estos dos, como hizo Gauss. A más A, 2 veces A. 2 veces A más n menos 1 por D. Más, ahora vamos a sumar los siguientes, vale decir, estos dos. Haremos una operación separada para ver cuánto nos va a dar. La suma de esos términos, A más D, más A más n menos 1 por D. Haciendo operaciones, desarrollando y luego simplificando, vamos a tener A más D más A más n veces D menos una vez D. Reduciendo términos semejantes, A más A nos da 2 veces A. D con n veces D menos D. Está bien, ¿no? 2 veces, n menos 2 está, ¿no? N menos 2. Corríjame así. Entonces tendríamos A más D más A más n veces D menos 2 veces D. Acá aumentamos menos 2 veces D. Bueno, reducimos términos semejantes. A más A, 2A. D con menos D nos queda menos 2 veces D, nos queda una vez menos D, más n veces D. Bueno, haciendo operaciones algébricas, 2A, voy a factorizar el D, más n menos 1 por D. Esa sería la operación de la suma de estos dos términos. Anotemos acá. Esto va a ser 2 veces A más n menos 1 veces D. Fíjense, nos ha salido igual a la anterior. Bueno, esta operación la vamos repitiendo, sumando por columnas. Esta penúltima expresión, A más D más A más n menos 2 veces D, es la misma que tenemos acá. Se va a repetir 2 veces A más n menos 1 veces D. Y finalmente la última columna, A más A, 2A, más n menos 1 veces D. Bueno, continuaremos la operación. Fíjense, es la misma lógica que agarró Gauss, ¿no? Los términos se repiten. ¿Cuántos términos iguales tenemos? ¿Cuántos términos estamos sumando? El primero, el segundo, el enésimo. Entonces tenemos n términos. Esto podemos escribir 2 veces la suma de los n términos igual n veces esta expresión. Entonces n veces 2A más n menos 1 por D. Pero lo que queremos encontrar es una expresión para la suma. Entonces despejamos la suma. La suma de n términos va a ser n medios por 2A más n menos 1 por D. Y hemos encontrado una expresión para la suma de los n términos. N, en nuestro caso, es el número de términos. Anotaremos. N, número de términos. Bueno, esa relación de la suma nos va a servir para hacer ejercicio, la vamos a guardar acá. N medios por 2A más n menos 1 por D. Y hemos encontrado una relación que nos permite encontrar la suma de n términos donde está en función de la cantidad de términos. A es el primer término, D es la diferencia común. Pero no es la única expresión. Vamos a escribir de esta manera. N medios
2 veces A podemos escribir A más N menos 1 veces D. ¿No es cierto? Pero esa última parte, si la asociamos en un paréntesis, A más N menos 1 veces D, ¿qué cosa era? Era la expresión del término enésimo. O sea, todo esto es el término enésimo, el último término. Entonces, la relación de la suma de n términos también podemos escribir como n medios, el primer término más el término enésimo. Guardaremos esta relación que también se usa bastante en la elaboración de ejercicios. N medios A más el término enésimo. 2 relaciones para la suma. Necesitamos una expresión más. La vamos a ir deduciendo. Esas relaciones que estamos deduciendo en la bibliografía van a encontrar como fórmulas. Hay una diferencia entre fórmula y expresión. Son expresiones. ¿Cuándo se llama expresión? Cuando tiene deducción. Acá estamos deduciendo. Si no tiene deducción, por ejemplo, la fórmula de la conservación de energía, masa por velocidad al cuadrado de Einstein, esa no tiene deducción. ¿Cómo lo ha obtenido Einstein? Prueba y efecto. Aumentaba la velocidad, aumentaba la masa, y la que más se aproximaba a la energía era esta. Esta no tiene deducción, esta es fórmula. Pero estas son relaciones matemáticas, expresiones matemáticas, que tienen deducción, entonces mal se pueden llamar fórmulas, ¿ya? A partir de ahora vamos a llamar expresión matemática porque tienen deducción. Bueno, hecha esa aclaración, vamos a hacer una deducción, que es la última deducción que necesitamos para poder luego hacer ejercicios. Esto se llama interpolación de medios aritméticos. Bueno, para entender mejor, se dan dos cantidades, se conocen dos cantidades. Las llamaremos A y B. Entre ellas se desea obtener n medios aritméticos, o sea, medios aritméticos. Quiere decir que empezando de A, n términos y B es el último, todos formen una progresión aritmética. Ese es el objetivo. Entonces, vamos a decir, el primer término es A, necesitamos encontrar n términos, el último término es B. Que todo esto forme una progresión aritmética. ¿Qué necesitamos conocer para la formación de una progresión aritmética? La constante que sumamos a cada término, la diferencia común. Si conocemos la diferencia común, el siguiente término va a ser A más D, A más 2 veces D y así sucesivamente, ¿no? Entonces el objetivo es hallar la diferencia común. Bueno, a este término lo hemos llamado el L1. Acá vendrá el L2, el L3, sucesivamente. Entre A y B, entre estos dos, queremos encontrar n términos. O sea, tiene que existir n
términos. N términos que forman una progresión aritmética. Entonces, este término último, ¿qué término será? El L, ¿qué? ¿Cuántos términos va a haber? Al primero lo hemos llamado L1, al segundo L2, L3, al último el Ln. Vamos identificando. A es un término, B es otro término, ya son dos. Pero entre ellos queremos encontrar N términos. Entonces, ¿qué posición va a ocupar esto? N términos más dos términos que son A y B. ¿No es cierto? O sea, el último término va a tener una posición, el Ln, más dos términos que son A y B. Bueno, ahora nos vamos a ir a esta ecuación para poder escribir una expresión del L de la posición n más 2. Veremos, está el primer término, ese no lo podemos cambiar, A, más, en la relación que hemos encontrado, esta n viene acá y le restamos 1. En nuestro caso, esta expresión, esa cantidad viene acá y les restamos 1 por la diferencia común. Pero ese término de la posición n más 2 lo conocemos, se llama b. El objetivo era encontrar una expresión para la diferencia común. Bueno, esto va a quedar a más n, 2 menos 1 nos queda 1, por d igual a b. Y llegamos a una expresión, queremos encontrar n términos, ese dato es conocido, a es dato, b es dato, la incógnita es d. Despejamos d, a pasa al otro lado, n más 1 por d va a ser igual a b menos a. De donde d es igual a b menos a sobre n más 1. Y hemos encontrado una expresión de la diferencia común. Si conocemos la diferencia común, que está ahora en función de los datos. Dato era A, era conocido B, N es la cantidad de términos que queremos interpolar. Entonces ya tenemos una expresión para la diferencia común. Guardaremos esta relación de D, B menos A, sobre N más 1. Pero ojo, esta última relación se usa solo para interpolación de medios aritméticos, para nada más. Entonces, para interpolación de medios aritméticos. Bien, este es el conjunto de relaciones que les voy a pedir. Lo iremos conociendo. Haciendo ejercicios se van a ir familiarizando, no necesitan aprenderse de memoria. Los exámenes son con consulta, pero lo importante es la habilidad. ¿Cómo pueden usar estas relaciones? ¿Cuándo usar y qué relación? Empezaremos haciendo un ejercicio de esta última parte. Un ejemplo. Entre 2 y 8 queremos hallar 5 medios ya tomaremos 5 medios aritméticos.
Bueno, el primer término es 2, 1, 2, 3, 4, 5 y el último término es 8. Tal que todos ellos formen una progresión aritmética, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, agarramos esta última relación. Para nosotros A es 2 y B es 8. La diferencia común para este ejemplo, agarramos la última relación. D es igual a B menos A sobre N más 1. ¿Cuánto vale N en este caso? N es la cantidad de términos que queremos encontrar entre 2 y 8, que hemos dicho son 5. Entonces, N vale 5. Bueno, reemplacemos. B es 8, A es 2, N es 5 más 1. 8 menos 2, 6. Sobre 5 más 1, 6. Entonces la diferencia común vale 1. Bueno, ahora hagamos la interpretación de la progresión aritmética. Ese es el primer término, el L2, el L3, el L4, el L5, el L6 y el L7. ¿A qué es igual el L2? Voy a hacer acá una operación. El L2 es igual al L1 más la diferencia. El L1 vale 2, la diferencia que hemos encontrado es 1. Entonces el L2 da 3. El L3 va a ser igual al anterior, al L2 más la diferencia. El L2 hemos sacado 3, la diferencia es 1. 3 más 1, 4. Entonces el L3 vale 4. El L4. El L4 es igual al anterior, al L3 más la diferencia. El L3 que hemos encontrado era 4, la diferencia es 1, el resultado 5. Entonces el L4 nos da 5. Bueno, hagamos directamente. El L5, ¿a qué va a ser igual? Al L4 más la diferencia. El L4 vale 5, la diferencia es 1, entonces 6. El L6 va a ser igual al anterior más la diferencia. El anterior es 6, más la diferencia que es 1, 7. ¿Cómo comprobamos si hemos hecho bien? El L7, ¿a qué será igual? Sabemos que es 8, ¿no? Va a ser igual al anterior, que es 7, más la diferencia. 7